Bueno, pues buenas tardes a todos, tanto a los alumnos del máster como a las personas que nos están escuchando a través de Twitch. Empezamos hoy de nuevo con una de las webinars que venimos realizando desde la Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica de Valencia. Esta es la octava webinar ya, en la cual, pues bueno, hemos venido estas semanas de atrás hablando desde la parte laboral, desde la parte de comunicación, posibilidades de financiación, cambios y tendencias en los hábitos de deporte, estrategia, perspectivas del deporte a nivel global. Y hoy, pues, tenemos la suerte de que nos acompaña Anabel Medina, que, bueno, pues todo el mundo sabe que es una ha sido una grandísima deportista, es una gran persona también. Y bueno, pues sin más voy a pasar a presentarla. Haremos un formato en el cual pues iremos hablando, debatiendo un poco de los temas, en el cual pues también si tenéis alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, la podéis ir haciendo y así pues también Anabel irá respondiendo también las preguntas que tengáis. Y lo mismo, y al final de todo, pues también abriremos otra ronda de consultas por si alguien también quiere hacer alguna aportación y demás. Entonces, bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Anabel Medina, que es una de las mejores tenistas a nivel nacional. Ha competido en el circuito profesional desde 1998. Obtuvo su mejor clasificación en la WTA como número 16 del mundo en individuales y también fue número 3 del mundo en dobles. Es una tenista valenciana que ha ganado tanto títulos en el circuito Challenger como en el circuito profesional. Ha ganado 11 individuales en Challenger en WTA y 27 en dobles, destacando 2 Roland Garros. Ha participado en 4 Juegos Olímpicos y nos comentaba también que este iba a ser el quinto Juego Olímpico, que bueno, que de momento se tiene que retrasar. Bueno, ha sido medalla de plata en dobles junto a Virginia Ruano en uno de los Juegos Olímpicos. También en 2013 ganó para España la Copa Hopman, un campeonato del mundo por países de parejas mixtas. En 2014 empezó como directora del torneo BBVA Open Ciudad de Valencia, que actualmente también dirige. Y como entrenadora también consiguió ganar un Roland Garros con Yelena Ostapenko. Y bueno, desde 2017 pues es la capitana de la Copa Federación, es decir, la selección española de tenis femenino. Entonces, bueno, pues con este currículum bueno, que hemos sintetizado porque tiene muchas más cosas, ¿no? Y luego, bueno, sobre todo destacar la persona, ¿no? Que es una gran persona. Yo he tenido la suerte de compartir muchos momentos a nivel profesional con ella. La verdad es que es una excelente profesional, también en el campo de la gestión, de la cual pues también pues, personalmente he aprendido muchas cosas. Entonces, sin más, Anabel, bueno, pues un poco la primera pregunta así que todos a lo mejor pues nos podemos hacer sería un poco de tu experiencia como deportista, ¿qué vivencias te han aportado más en lo humano y cuáles han sido tus mejores momentos? Pues mira, durante toda mi carrera, a nivel humano, lo que más me ha aportado el tenis, pese a ser un deporte individual y que en muchos momentos tienes que gestionar ese punto de egoísmo que te genera el deporte en sí, porque juegas para ti sola, dependes de ti y tienes un entorno que todo ese entorno trabaja para ti, con lo cual es complicado el gestionar pues un poco el egoísmo ese del deporte individual. Lo que más valoro de todo a nivel humano ha sido el equipo humano que ha estado alrededor mío. Creo que en este caso, incluso más aún siendo un deporte individual, es súper importante porque necesitas una persona que te diga lo que haces bien, pero sobre todo lo que haces mal y y que te aporte unos valores que te ayuden a formarte como deportista, pero sobre todo como persona. Ten en cuenta que el tenis es un deporte en el que se inicia desde muy pequeñita. Yo empecé a jugar a los 7 años y a viajar por el mundo con 15. Con 15 años yo ya me despegué de mi familia
y obviamente considero que los valores de mi familia, estoy súper agradecida, pues una familia súper humilde y que siempre me ha demostrado y me ha exigido que me esfuerce al 100%, que sea buena persona, que comparta, pero no dejas de separarte de ese núcleo familiar en una edad muy, muy temprana. Entonces, si no te rodeas de un equipo que te siga enseñando esos valores, que te siga exigiendo el que tienes que esforzarte, el que te tienes que ganar las cosas por ti sola, el que tienes que dar el 100%, respetar a la persona que tienes al lado y que nadie te regala nada, eso puede hacer que en un futuro tú como persona estés vacía o que eso te aporte para el resto de tu vida. Y en este caso creo que no yo porque me considero así, sino por el entorno que he tenido, que en este caso sobre todo ha sido Gonzalo, que ha sido mi entrenador, Gonzalo López, durante toda mi carrera, que siempre recuerdo en todas las charlas que tenemos que él siempre me recordaba que Anabel primero eres persona y luego eres jugadora. Entonces, eso creo que es súper importante porque nos encontramos en el mundo del tenis entrenadores que son muy mercenarios, que van a por el dinero, que lo único que les importa es que la jugadora gane dinero para él ganarlo y se deja un poco de lado la parte personal. Y en este deporte que es tan individual y que estás tanto tiempo solo, que no tener ese apoyo es muy duro. Ujú. Y en la parte profesional, pues, bueno, un poquito lo que comentabas tú, ¿no? Esos dos Roland Garros. Tengo un muy buen recuerdo con la medalla de Pekín en 2008 con Vivi Ruano. Fueron momentos muy bonitos. También, pues, de los 11 torneos individuales que gané, todos ellos fueron súper especiales porque en cada uno de ellos fue un momento importante de mi carrera. Muy bien, muy bien. Muy bien. Y un poco has comentado eso, que saliste con 15 años, con una edad muy temprana. ¿Y cuáles un poco fueron tus sensaciones en esa edad? Es decir, ¿qué sensaciones tenías cuando empezabas a competir? Sobre todo, el hecho de haber viajado tanto durante toda mi carrera, lo que más me ha aportado es, yo no tengo una carrera universitaria, considero que mi carrera de tenis puede ser lo que podría ser una carrera universitaria sin el título, ¿no? Porque nadie te da un título de tenista, pero sí que considero que ha sido una carrera, aparte muy larga y de mucho tiempo. Y lo que creo que más me ha aportado es el que con 15 años, como te decía, estar viajando por el mundo y el tener que espabilarte mucho, el tener que buscarte la vida. Yo con 15 años no hablaba inglés, nada de inglés, no estudié inglés. En la época que yo empezaba a viajar, no es como ahora que tienes la posibilidad de estudiar a distancia, que tienes la posibilidad de que te cambien los exámenes. Allí o te adaptabas al sistema escolar o tenías que dejarlo. Entonces, tuve la suerte de que las cosas me fueran bien, pero tuve que dejar los estudios muy jovencita. Entonces, pues el tener que aprender a buscarme la vida por los aeropuertos sin hablar nada de inglés, el irme a la otra parte del mundo, el vivir culturas diferentes, que realmente es sorprendente porque la gente puede pensar que el mundo es muy grande, pero en 24 horas estás en la otra parte del mundo y te das cuenta la diferencia de culturas, de formas de ver la vida que tiene la gente estando tan cerca. Y eso te tiene que enseñar a compartir, a respetar, a empatizar y a ser muy flexible, porque obviamente hay culturas en las que puedes compartir solo que su forma de vida, pero muchas otras no. Y tienes que aprender a respetarlo, tienes que aprender bueno, pues a entenderlo y sobre todo que también si llegas de visitante tienes que ser generoso y adaptarte a ello. Entonces, pues bueno, te hace a nivel mental mucho más flexible. Muy, muy interesante, Anabel, lo que comentas. Y realmente en estos últimos 10, 15 años que has viajado por todo el mundo, en relación a la igualdad por el deporte, ¿no? Que se ve que cada vez, bueno, en España lo vemos que, bueno, pues el deporte femenino va creciendo muchísimo. Eh, Tú que has estado efectivamente viajando tantísimo y conoces tanto, pues todos los continentes, ¿cómo crees que realmente ha cambiado en esos últimos años? Bueno, yo puedo hablar más profundamente en lo que se refiere al tenis, que es el deporte que he vivido Sí. yo.
Partiendo de la base que creo que en este caso el tenis femenino es un deporte privilegiadísimo, ¿no? Podemos estar entre el uno o dos deportes más, con más repercusión del mundo. Entonces yo en ese sentido me siento súper privilegiada porque nuestra situación, comparada a muchas otras situaciones de otras atletas femeninas que sufren en su deporte, no tiene nada que ver, ¿no? Pero ha habido una evolución durante no solo 10 años, sino muchos años más, ¿no? Desde los inicios que Billie Jean King creó esa fundación de tenistas mujeres para crear su propio circuito hasta día de hoy, que por ejemplo el año pasado el máster femenino tuvo el mayor premio de la historia del tenis, es decir, hubo más premio que en el torneo de chicos. Entonces, pues desde luego la evolución del tenis femenino ha sido brutal. Pero eso no quiere decir que todos los deportes hayan evolucionado de la misma manera. Obviamente tendríamos que analizar país por país, porque cada país tiene su casuística y enfoca el deporte femenino de una manera diferente, como por ejemplo Estados Unidos, que se valora muchísimo la figura de la mujer deportista, y en otros países, pues en ese sentido no está tan valorada. Y en España se está evolucionando muchísimo, pero todavía queda un trabajo que realizar desde la base primero de los medios de los medios de comunicación, que son los un poquito responsables de dar visibilidad a la mujer deportista, no por el hecho de ser mujer, sino por sus logros, es decir, que consigan tener ese mismo espacio que otros chicos con esos mismos logros, y luego quitarnos un poco el estigma ese, ¿no? De es que la mujer no vende, ¿no? Yo la encuentro una frase muy vacía, porque es una frase que realmente deberíamos profundizar en ella, porque es la realidad que a día de hoy no se puede comparar el deporte femenino con el masculino en lo que se refieren a números de share, ¿no? En muchos eventos deportivos, pero hay que llegar a profundizar en el por qué eso sucede, ¿no? Y no quedarnos simplemente en la frase de el deporte femenino no vende. Y yo, por ejemplo, quería dar un dato. Estuve en una conferencia en Villanueva de la Serena que tuve la suerte de compartir con el capo de Iberdrola. Él fue el que cerró el contrato, si muchos, me imagino que muchos de vosotros lo habréis escuchado, el programa Universo Mujer, que Iberdrola está muy dentro de ese programa Universo Mujer en el que apoya muchísimo al deporte femenino. Y él dio un dato que a mí, o sea, me removió el estómago, ¿no? Es decir, él decía que solo un 1% del presupuesto total que se destina a patrocinio deportivo va dirigido a la mujer, con lo cual quiere decir que la diferencia es abismal. Y aún así la mujer está consiguiendo cosas impresionantes, como que en los dos últimos Juegos Olímpicos sea la mujer la que haya sacado más medallas que los hombres. Que no quiero esto que sea sentirlo como un mensaje feminista, ¿no? Es decir, que desde luego si la mujer se le apoya, se invierte en ella, los resultados están. Pero la realidad es que a día de hoy muchas deportistas practican su deporte de manera amateur cuando los hombres lo practican de manera profesional. Entonces, como si tú le pides a un chico que está en primero de arquitectura que te haga el ágora o se lo pides a Calatrava, que lleva 30 años de experiencia, pues obviamente la balanza es diferente, ¿no? Pues esto es un poquito lo que sería a día de hoy el deporte femenino. Muy bien. Hombre, también un poco por los datos que das, es una oportunidad, ¿no? Sobre todo para los alumnos que a lo mejor están viendo la gente que está empezando ahora en la gestión deportiva, esos datos al final es como decir, bueno, es un campo que también está por explotar, ¿no? Por desarrollar mucho más, ¿no? Lo que es el deporte femenino, ¿no? Porque es verdad que cada vez, y además el tenis está teniendo a nivel de ser de medios audiovisuales, bueno, pues está muy bien, es decir, es un partido de tenis y la verdad es que es muy interesante. Totalmente, al final es una cuestión de números, es decir, si tú pones más deporte femenino en la televisión, la gente lo va a ver y se va a aficionar. Nosotros en el torneo, o sea, yo tenía muchos casos de gente del público que se me acercaba y me decía, qué bien juegan las chicas. Y yo decía, sí, sí, pues es que claro que juegan bien. El problema es que la gente, si tú no tienes la capacidad de verlo o disfrutarlo o conocerlo, pues obviamente no, si algo que no ves y que no conoces, pues no sabes que está ahí. Pues el deporte femenino es lo mismo. Yo misma lo viví en mis carnes en los Juegos de Río, que me fui a ver a las chicas del balonmano, las guerreras, y me quedé anonadada, me pareció espectacular.
pero nunca había visto balonmano femenino en directo. Y cuando lo vi dije, wow, pues esto es lo mismo, es animar a la gente a no cerrarse en la frase que ya a mí me cuesta mucho, que es que las mujeres son muy malas. Que las mujeres deportistas son muy malas. Bueno, es una frase muy un poco simplona, diría yo. Sí, totalmente de acuerdo, Manuel, totalmente. Además, es que los partidos son muy emocionantes y están fenomenal. De hecho, bueno, pues como dices, en el torneo cada vez la gente ha ido más a ver los partidos y se ha aficionado más por eso, ¿no? Porque el espectáculo es buenísimo. Otra pregunta sí que tenía un poco en relación a lo que estábamos comentando, un poco de todo eso, bueno, pues esa trayectoria que ha hecho que conozcas tantos lugares distintos. Realmente, ¿tú cómo te ha influido todas esas culturas distintas en tu personalidad? ¿Tú crees que ha tenido mucha influencia en tu forma de ser? Si no, o sea, es decir, teniendo esa experiencia a no haber tenido una experiencia tan grande en convivir en culturas tan diferentes. Sí, te aporta muchísimo, sobre todo porque aprendes a seleccionar qué es lo que te gusta y qué es lo que no, qué es lo que compartes y qué es lo que no, qué forma de vida quieres tener y cuál no. Siempre desde el más absoluto respeto, por supuesto, porque cada uno vive su vida como él decide y dentro de las culturas hay culturas muy diferentes y es lo que te comentaba antes, al final tú tienes que empatizar y sobre todo aprender de cada una de esas culturas y absorber lo que realmente a ti te pueda resultar importante o que te valga para tu vida, ¿no? Obviamente, igual que las personas, cuando tú compartes momentos con personas, habrá cosas que las que compartirás y otras cosas que no, pero seguro que de cada experiencia que tienes con una persona puedes absorber cosas que te pueden ayudar para la vida. Esto es como relaciones personales, ¿no? Con parejas que a lo mejor has podido tener, que no han salido de la mejor manera y que cuando has acabado esa relación has dicho, pues mira, yo de esta relación me quedo esta parte y esta otra no, y te ayuda para la siguiente. Pues esto es un proceso de vida, al final nosotros nos formamos como personas conforme vamos viviendo experiencias y el haber compartido esas experiencias con países diferentes, con culturas diferentes, con gente diferente, de mayor edad, menor edad, de sexo diferente, te ayuda a crear esa personalidad y sobre todo a formarte. Muy bien. Y relacionado con esto, en el ámbito deportivo, eh, bueno, igual has estado en los Grand Slam, has conocido un poco durante muchísimos años el funcionamiento. A nivel de deporte, ¿qué país crees que en lo que es esa gestión de grandes eventos como los Grand Slam, digamos, como jugadora o como persona que ha ido a ese torneo, te has sentido mejor o lo has visto más profesionalizado? Bueno, realmente creo que con los cuatro Grand Slams tenemos esas culturas diferentes, ¿no? Demostradas en lo que es el evento en sí. Muchos jugadores, en los que me incluyo yo, consideramos que Australia es el mejor Grand Slam de todos, porque además de ser un Grand Slam en el que obviamente todos los Grand Slams son un business, ¿no? Buscan el beneficio del evento, es un Grand Slam que mira mucho por el jugador, que cuida mucho por el jugador y va muy asociado a la cultura australiana, ¿no? Que tiene mucha cultura deportiva y luego son gente que son súper sociables, súper amables, súper cariñosos, cuidan mucho. A mí me sorprende mucho la gente de Australia y están siempre con una sonrisa, siempre intentan ayudarte y eso está reflejado en el evento. Uh -huh. Sin embargo, si te vas a Estados Unidos, vives el American Business, el show business americano total, de business 100%, explotarlo en su máximo espectáculo y sacar el mayor beneficio sobre ello. De hecho, por ejemplo, la pista central del US Open, todos sabréis que el tenis es un deporte que se juega totalmente en silencio, o sea, silencio absoluto. En el US Open eso es imposible. De hecho, yo tuve la experiencia con Carla Suárez, que jugó unos cuartos de final con Madison Keys en la central, y en un momento se giró y dijo, es que no escucho la pelota, porque la gente ahí va a pasárselo bien, a hablar No. con sus colegas y el tenis es secundario. Va muy asociado a la cultura de cada uno. Sabemos que Estados Unidos, lo que es a nivel de eventos, son la primera potencia mundial. No hay nadie que se pueda equiparar a lo que puede hacer las empresas americanas en lo que se refiere a eventos deportivos.
pero yo, por ejemplo, no soy tan, no me siento tan cuidada como me puedo sentir en Australia o Inglaterra, que es toda la cultura del silencio, respeto, educación máxima, máximo control de todo, que ahí sí que no se escucha ni una sola persona. Entonces, es el claro reflejo de que cada país tiene su cultura y tiene su tradición, y eso se traslada también a la organización del evento, ¿no? Ujú. Oye, y por cerrar ya el círculo, de Francia, ¿con qué te quedas? De París. Bueno, yo creo que con Francia, quizá de los 4 eventos es un poquito el que más pasa desapercibido, pero que tiene mucha importancia en lo que se refiere a tenísticamente, sobre todo para mí y para todos los españoles, porque es un torneo en el que lo hemos hecho polvo, es decir, en el sentido de que históricamente salió un artículo que ponía que en los últimos, sin exagerar, puedo decir 20 años, todos los años había ganado algo un español, o bien el individual de chicos, o el de chicas, o el mixto, o el dobles, o siempre había en algo, o en el junior, que un español había ganado algo. Entonces, claro, tradicionalmente Roland Garros, pues para nosotros es el mejor, porque aparte se juega en tierra batida, que es nuestra superficie. Es un evento que está muy bien, pero no tiene esa esencia que tienen los otros tres, ¿no? Que cada uno tiene su puntito. Quizá Roland Garros podría ser como un torneo más, pero dentro de un Grand Slam. Muy bien, muy interesante el análisis. Y luego un poco pasando también a ese paso que hiciste de deportista a, bueno, pues gestora de equipos, ¿qué realmente, qué tuviste que cambiar? ¿O cuáles fueron los momentos en los que te planteaste que había cosas que tenías que mejorar o cambiar para poder adaptarte? Pues mira, el mayor cambio que tuve que hacer es, aunque sigo siendo jefa, ¿no? Podríamos decirlo jefa, cuando yo era jugadora individual, yo era la jefa de mi equipo, es decir, yo contrataba a mi entrenador, a mi preparador físico, a mi psicólogo, ¿no? En la gestión viene a ser un poquito lo mismo, pero es diferente, porque como deportista yo era la que recibía toda la atención, pero como en este caso, pongamos el ejemplo de capitana de Copa Federación, aunque sigo siendo la jefa, esa atención ya no está sobre mí, está sobre las jugadoras. Entonces, lo que tenía súper claro, en esto puedo presumir de tenerle la suerte de que nunca he sido una jugadora que me ha gustado llamar mucho la atención, ni me ha gustado ser mucho el centro de atención, con lo cual el perder ese centro de atención tampoco me ha generado mucho estrés, ¿no? Que muchos otros jugadores sí que lo tienen, el decir que les gusta ser yo y que me miren a mí. A mí me gusta más demostrar eso con el trabajo y con los resultados, ¿no? Que ese centro de atención o que ese foco sea debido a que lo hemos hecho muy bien. Eso también lo he trasladado mucho al BBVA, ¿no? Lo que me gusta siempre es trabajar sobre la excelencia. Entonces, lo que he tenido que trabajar mucho ha sido en quitar esa atención sobre mí, en que todo pasaba sobre mí, a buscar la gestión de 20, en este caso como capitana son 20 personas, que paso yo a gestionar esas 20 personas. Como jugadora yo era la jefa, pero el alrededor me gestionaba a mí, yo era la que jugaba, pero los de alrededores gestionaban, y en este caso yo soy la que gestiona esas 20 personas, de las cuales hay que gestionar 5 jugadoras con su ego, su personalidad, sus ganas, y que realmente no es sencillo. Y creo que eso lo tuve muy claro desde un principio. Tengo la suerte de que he sido jugadora y he estado en la parte de las jugadoras, con lo cual sé perfectamente qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta y cómo me gusta que se gestione, con lo cual tengo esa pequeña ventaja, ¿no? de saber que desde ese lado las cosas que tengo que hacer para que la jugadora esté bien, esté a gusto y llegue al final de la semana compitiendo bien. Y con el equipo, con el resto del staff técnico, lo que me gusta es ser cercana, escuchar mucho a la gente, hacerlos cómplices de tanto el éxito como el fracaso, obviamente. Aquí somos todos un equipo. Y, y eso es un poquito la idea. Al final, no me gusta individualizar el tema de la Copa Federación, porque al final ganamos todos, perdemos todos. Y yo creo que de esa manera se hace que la piña sea mucho más mayor. Y eso es un poco
de lo que me siento orgullosa a día de hoy, ¿no? De que veo que las jugadoras son una piña, de que cuando vamos a eliminatorias, al margen de quien venga a jugar, porque unas eliminatorias vienen unas y otras eliminatorias vienen otras, pero cuando llegamos a la eliminatoria somos una piña y nadie sobresale sobre nadie, y eso hace que todo el mundo se sienta importante, que esto para el tema de la gestión deportiva va muy bien, todo el mundo se sienta importante, se sienta necesario y que todo el mundo esté muy motivado, con lo cual eso hace que el éxito sea garantizado. Y no hablo del éxito sobre la victoria, porque también hay éxito con derrota, no siempre se gana, no siempre sale bien, pero si tú el trabajo está bien hecho, a mí lo que no me gusta es que la gente me reproche que no hago bien mi trabajo. Y es lo que me refiero, no consiste en ganar, consiste en dejarte la piel, en trabajar bien, en hacer esa piña y que todo el mundo ponga su granito de arena. Muy interesante. Y una pregunta también que me surge de aquí, Anabel. Claro, la verdad es que como entrenadora también te ha ido de maravilla el primer año, ¿no? Ganaste un Roland Garros como entrenadora, ¿no? Ahí, en ese sentido, ¿ves que hay mucha diferencia entre entrenar a una jugadora y entrenar al equipo de Copa Davis, o sea, de Copa Federación? Sí, 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 por lo que te decía, porque al final tienes que gestionar a 5 jugadoras. Es difícil gestionar a una, pues imagínate a 5. Porque al final, como te decía, es un deporte individual y la jugadora tiende a mirar mucho por sí misma. También me incluyo porque a mí me pasaba cuando jugaba, ¿no? Es decir, estás mucho más... ahí la atención se reparte entre 5, ya no es el centro de atención una sola, con lo cual, pues cada una tiene sus manías, cada una tiene virtudes, manías, defectos, todos los tenemos, ¿no? Y entonces, pues es tener que gestionar esas emociones de 5 personas, de la que juega, de la que no juega, de la que lo está haciendo bien, de la que lo está haciendo mal. Sin embargo, a nivel individual, en este caso con Yelena Ostapenko, me tenía que encargar solo de ella. Entonces, era más sencillo, relativamente. Sencillo relativamente, ¿no? Porque te tienes que encargar de las emociones de una sola persona. Pero igualmente es difícil esa gestión porque hay muchísimo desgaste. Yo viajaba prácticamente sola con ella, entonces, claro, la relación al final, pues hay un desgaste que te tienes que medir muchísimo cómo dices las cosas, cuando las dices, realmente, como digo yo, qué batallas te merece ganarlas y cuáles perderlas, ¿no? Es decir, realmente me vale la pena meterme en este pequeño lío que en el fondo a la larga no me va a repercutir en nada y dejarlo un poquito pasar y luego realmente meterme en profundidad en lo que considero que es realmente importante. Tienes que ser un poco psicóloga. Muy bien. La verdad, me has demostrado que eres buenísima, porque poder hacerlo es muy complicado, claro. Un poco lo que te Eh, decía, Alberto, que al final yo no me considero ni mejor ni peor ni que nadie, pero sí que creo que tengo una ventaja sobre a lo mejor alguien que no ha sido deportista de alto nivel, ¿no? En este sentido, que es que he podido tener la experiencia de antes de entrar a un partido los nervios que tengo, en un calentamiento ver que no estoy bien y las sensaciones que tengo, cómo afrontar ciertas situaciones de pues, partidos de Copa Federación o partidos individuales, partidos de dobles. Entonces eso también me ayuda en diferentes situaciones saber qué es un poco la jugadora lo que está sintiendo y lo que puede estar pensando, ¿no? Entonces no. es más sencillo. Pero bueno. Muy bien, sí, pero no se le puede restar ningún mérito, a eso. Eh, y una pregunta que nos hace también una persona desde Twitch. Bueno, es verdad bueno, pues algo, viendo un poco la situación actual, nos pregunta cómo ves la situación ahora mismo dentro del tenis y en el deporte en general como consecuencia de la pandemia, ¿no? La situación actual y el futuro más próximo. Pues mira, a nivel de deporte lo veo que estamos muy fastidiados, porque al final el deporte, aunque para el deportista sea profesional, o sea, sea su profesión y su trabajo, para los aficionados es un ocio. Es decir, tú vas al fútbol a divertirte, pero en el fútbol hay 50.000 personas. Tú vas al tenis a divertirte, pero en el tenis hay 15.000 personas. Entonces ahora en esta situación lo que primero nos están recomendando es la distancia social, cosa que no puedes tener en eventos deportivos. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no es tanto, en este caso, el deporte, el tenis en sí, porque, por ejemplo, el tenis compartes una pista con 200 metros cuadrados, con lo cual el tenis sería lo mejor de lo mejor
para practicar dentro de los deportes, como si dijéramos el deporte más sencillo, porque estás muy alejado de tu rival y no hay ese contacto social. Sin embargo, tiene el hándicap de que el tenis es un deporte mundial en el que, por ejemplo, nosotros en el BBVA tenemos chicas de 35 nacionalidades diferentes, con lo cual, ¿cómo haces para viajar entre países? ¿Cómo haces para llegar a España con la situación en la que nos encontramos ahora, que el espacio aéreo está cerrado? ¿O cómo haces para saber si esa jugadora no se contagia de camino al torneo? Pues así, cada deporte tiene su casuística. Nosotros a nivel de organización, primero con el tema del aforo y luego pues con el tema de que los jugadores tienen que viajar, con lo cual dentro de esta desescalada creo que el deporte va a ser lo último que se va a poder incorporar, a no ser que sea como está aplicando en este caso la Liga de Fútbol, que volverán los partidos sin público, que será solo por televisión. Obviamente hay unos intereses económicos tan grandes y que luego te digo una cosa, yo obviamente un partido de fútbol sin grada, sin gente en la grada es súper desangelado, pero la gente que también está encerrada en su casa también agradece un partido de fútbol por la tele, con lo cual es encontrar un poco ese punto medio en el que pueda volver a la normalidad lo antes posible, siempre pues salvaguardando la salud de las personas. Y el tenis incluso también a nivel, bueno, pues de verlo en televisión también puede ser interesante, aunque es mucho mejor con público, pero es decir, sin público también es un deporte, ¿no? Que puede ser también pues interesante el poder verlo, ¿no? Y disfrutarlo. Sí, pero era un poquito lo que te comentaba. Por ejemplo, se está pensando si se va a jugar Roland Garros o no. Claro, para llegar a Roland Garros hay 128 jugadores, chicas. 128 chicos, más el doble. De esos 128, cada uno de ellos lleva a su entrenador, su preparador físico, su madre, su padre, el novio. Claro, te estás juntando a lo mejor con 1.500 personas, que luego en la pista juegan solas, pero ya te tienen que viajar 1.500 personas de a lo mejor 40 países diferentes a Francia. Claro, eso no es tan sencillo gestionarlo. No es como en este caso, por ejemplo, la Liga de Fútbol, que todos los equipos viven en España y todos han estado confinados y todos han pasado con su test de COVID, en este caso, que ha dado negativo. ¿Quién te garantiza que un americano que viaja a Estados Unidos en un viaje transoceánico de 15 horas, no hay una persona con COVID en el avión y aunque salga sano de su país, llega a Francia y está contagiado? Es súper difícil, Alberto, el tenis, el deporte en general, pero el tenis está fastidiado. Particular, ¿no? Muy bien. Pues mira, también tengo ahí una pregunta que hace Eduardo Sampaio, uno de los alumnos, que dice: hola, Anabel, ¿qué piensas de la sugestión de Roger Federer en hundir los dos circuitos, el WTA, o sea, de unir, perdón, no pone hundir, pero Sí, pero supongo que será unir sí, unir. los dos circuitos, el WTA con el ATP? ¿Cómo lo ves? A ver, que creo que nos está escribiendo otra vez. No sé si. Sí, yo creo que será para eso, porque creo que se le Sí. refería a unir más que a hundir. Sí, unir, exacto. Eh, yo creo que al final todo lo que sea unir ayuda mucho. Si te fijas, curiosamente puede ser que el tenis sea de los pocos deportes en los que el circuito femenino y masculino trabajan de manera independiente. Son circuitos totalmente, aunque van unidos, son separados. Se comparten las mismas reglas, no todas. Hay eventos de tenis de categoría económica, pero no son los mismos, cada uno tiene su dotación económica. Entonces yo creo que todo lo que sea unirse va a ayudar a las dos partes, porque al final es importante que tanto el tenis femenino como el masculino vayan de la mano y al final lo que mejor ha respondido ha sido que los eventos sean combinados. El espectáculo está asegurado y cada uno va animando y ayudando al otro, a la otra. En este caso, pues el masculino al femenino y el femenino al masculino. Muy bien. ¿Crees, un poco a colación de esta pregunta, tú crees que está con los últimos torneos de Copa Davis y demás que se están generando, crees que a lo mejor para los jugadores que están ahí en las primeras posiciones no está un poco sobrecargado el circuito? ¿Cómo lo ves tú esa situación?
Pero eso ya lleva tiempo sucediendo, que el circuito, el calendario, sobre todo de los chicos es, vamos, es matador. Los chicos acaban prácticamente la primera semana de diciembre y en enero ya están otra vez viajando. Es un calendario muy, muy apretado. ¿Qué te dicen? Que al final tú haces el calendario que tú quieres, ¿no? Los torneos están ahí, pero tú no tienes la obligación de jugarlos. Pero esto es como todo, ¿no? La gente en general es ambiciosa y si tú no compites y el de al lado compite, te pasa. Entonces te lleva a ello, te exige que el circuito sea así de apretado. Para mi gusto, demasiado. Se explota demasiado a los jugadores y ellos llega un momento pues que encima con los cambios de superficie, con tantos viajes, con tanto tiempo fuera de casa, cambios de hora, hace que el cuerpo sufra de una manera tremenda. Y sí que habría que regularlo un poquito, sobre todo con la idea esa, ¿no? De fusionar, en este caso, por ejemplo, ATP, WTA, ITF, que es lo que sucede, ¿no? Que la ITF, la Copa Davis es del circuito internacional, la ATP Cup es del circuito ATP y te estás dando cuenta que a finales de noviembre estás teniendo una Copa Davis y en enero estás teniendo otra, con otro nombre. Entonces, pues bueno, el gestionarlo eso no es sencillo y bueno, como te decía, hay muchos intereses, pero al final cada jugador va a tener que un poco gestionar su propio calendario. Muy bien. Em, Otra pregunta, ¿cómo crees que podrían ayudar desde las administraciones públicas o federaciones para mejorar el deporte? Aquí me he apuntado unos datos que he sacado de... Pues mira, sobre todo ya hay muchas administraciones que lo están haciendo. Era más al deporte femenino, ¿verdad? ¿Lo Sí, pregunto? sí, sí. Ya se está apoyando bastante al deporte femenino desde las administraciones. Nosotros mismos podemos un poco, sabemos de esto porque nosotros dentro del torneo, todas las administraciones de la Comunidad Valenciana, que habéis tenido aquí a Josep Miquel Moya, que nos ayuda en el torneo, ¿no? Para ellos es importante impulsar el deporte femenino y las administraciones que tienen tantos recursos económicos pues es algo muy importante para poder darle visibilidad, ya no solo a nivel económico, sino que las administraciones tienen una capacidad de llegar pues a medios de comunicación y tienen un alcance que quizá nosotros como evento pues nos cuesta un poco más o nos cuesta una inversión económica que la podemos destinar para otras cosas si las administraciones en este caso nos pueden ayudar. Pero es importante que sobre todo a nivel nacional se haga una inversión mayor en deporte, no solo femenino, en deporte en general, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo los presupuestos generales del Estado, son 325.000 millones de euros lo que se destina a todos los presupuestos generales del país y solo 204 millones está destinado a deporte. Entonces es un porcentaje para los presupuestos tan elevadísimos que tiene el Estado, solo 204 millones al deporte, cuando están demostrando que el deporte ya no solo profesional, sino el amateur, es salud, es necesario. Y luego un poco de esa que presumimos de esa marca España, ¿no? Que todo deportista que hace un buen resultado lo asociamos a España en este caso, pues el deportista también tiene que notar que ese feedback se tiene, ¿no? O sea, no es solo ponerme para la foto cuando el deportista lo hace bien, sino que ese deportista note que desde sus inicios ha tenido ese apoyo desde las administraciones en los que al final no decaiga todo en la inversión de la familia, cuando se sabe que hay muchísimos deportistas que se pierden en el camino porque a nivel familiar no tienen la capacidad de poder ayudar a su hijo. Yo lo puedo poner en mi caso personal. O sea, yo juego al tenis gracias a la Federación Valenciana de Tenis. Que cuando yo tenía una edad en la que ya tenía que competir, decidió ayudarme porque mis padres no tenían recursos, somos tres hermanos. Mi padre es súper humilde con un trabajo bueno, pues que nos permitía vivir a todos bien, pero no se podía invertir lo que cuesta una carrera de un tenista que a lo mejor en un año son 60.000 euros. Entonces, en mi caso, o me ayudaba alguien o yo tenía que dejar de jugar al tenis. Entonces, eso es una pena que suceda con deportistas que tienen en sus manos, en sus pies, en su cuerpo, la posibilidad de triunfar a nivel deportivo, que eso también le está generando luego al país una imagen, una repercusión buenísima. Totalmente de acuerdo, totalmente.
Es una imagen muy buena fuera que la verdad es que se necesitaría apoyar más. De hecho, varios de los ponentes que han venido un poco enlazaban que el salir de la crisis también era importante el tener el deporte como uno de los pilares, ¿no? Porque al final todos los valores positivos que te da pues hacen que también la sociedad tire para adelante, ¿no? Y que el deporte tuviera mucha más consideración. Decían igual que no había un ministerio del deporte, ¿no? Como tal, que eso pues también haría, como has comentado muy bien, que los presupuestos pudieran ser mucho mejores, ¿no? Desde De luego, y al hecho, final es sobre todo porque es lo que tú dices, se está utilizando la palabra deporte como una palabra súper importante, en el sentido de que el deporte es que se utiliza para todo, o sea, a nivel de empresa, a nivel de business, a nivel de imágenes, o sea, cuando a alguien le dices que eres deportista profesional, se les abren los ojos como diciendo, ¡wow! ¿Sabes? O sea, porque realmente tiene ese peso y tiene ese valor. Pero también hay que reflejarlo en ese apoyo, porque al final, a día de hoy, estamos viviendo eh, de un poco la capacidad que tiene cada deportista de sacar lo mejor de sí mismo con el menor de los recursos. Con lo cual, eso, imagínate si ese deportista tuviese los recursos. Es el talento y la capacidad que tiene ese deportista para tirar, como si dijésemos, con unas zapatillas rotas y hacerte una marca de Olimpiadas. Pero ¿y si ese deportista estuviese corriendo con unas zapatillas como corresponden? A lo mejor te llega a las Olimpiadas y te gana, no solo te hace marca para ir a las Olimpiadas. realmente. Un poquito al hilo también del deporte femenino. Si es un deporte amateur, no le puedes exigir lo mismo que a un deporte profesional. Pues claro, entonces si tú exiges del deporte eso, también tienes que aportar para poder exigir. Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tenemos una de las personas que está escuchando, Uh -huh. también nos dice que si ayudar, o sea, aumentar las horas de deporte en la educación ayudaría a mejorar como sociedad. Totalmente, totalmente. Creo que sobre todo para la juventud, por el tema de los valores eh, el entorno que hay alrededor del deporte, es un entorno que yo a día de hoy, todavía no, pero prontito espero ser mamá, lo quiero para mi hijo. Quiero un entorno en el que sea al aire libre, o a lo mejor no, es un pabellón, porque es un deporte indoor, baloncesto, rítmica, lo que sea, pero es una rutina, es una profesionalidad, son unos valores, es un esfuerzo y eso se traslada a la vida real. Creo que es fundamental eh, que, se, que el deporte entre dentro de la vida de las personas para poder impulsar esos valores, ¿no? Que el deporte tanto tiene y que tanto ayuda y que fíjate que no son tan diferentes a los que tenemos en la vida real, perdón, en la vida fuera del deporte, ¿no? En el sentido de que al final un director de una empresa tiene sus rutinas, tiene su esfuerzo, tiene su sacrificio y tiene su... lo que pasa que no está siendo juzgado por 15.000 personas en una pista de tenis, en este caso, ¿no? Como podría ser el tenis, pero tiene la misma exigencia, tiene la misma presión, tiene lo mismo que demostrar, lo único que no está con esos focos encima y no tiene tanta repercusión. Entonces, no estamos tan lejos de lo que sería la vida cotidiana, Uh -huh. pero sí que yo me lo noto. El deporte me ha hecho que no me cueste sacrificarme en ciertos momentos, ¿no? Que la gente dice, ¡ah, qué sacrificado! Sí, he sacrificado, pero para mí es mucho más sacrificado viajar un 25 de diciembre a Australia, hacer 24 horas de viaje, llegar con 15 horas de cambio de horario, llegar al hotel, ponerme las zapatillas y irme a entrenar una hora y media. Cuando otra a lo mejor estaría 3 días para recuperarse en la cama, ¿sabes? Y eso te lo da pues eso, los valores del deporte. Muy bien. Muy bien, Anabel. A ver, teníamos una pregunta también de uno de los alumnos, de Robert Josep Brusola, que dice, buenas tardes, Anabel, al hilo de lo que estabais comentando, refería un poquito antes, ¿qué opinas de la decisión de Cosmos Tennis sobre la posible traslación de la fase final de la Davis fuera de Europa para 2021? Pienso que en gran medida la crisis mundial provocada por el COVID-19 ha sido el detonante.
Pero Robert, ¿esto ya es seguro que se va a mover fuera de Europa? Porque esto no... Ah, es una posibilidad, bueno. Yo lo veo difícil que esto suceda y os voy a explicar por qué. La Copa de Maestros, que es el máster mundial de chicos, los 8 mejores jugadores del mundo, juegan la semana antes de la Copa Davis. Terminan un domingo y el lunes ya se está jugando la Copa Davis. Los chicos van a trasladar este máster a Italia. Entonces, mover la Copa Davis fuera de Europa significa que un jugador que acaba un domingo de jugar la Copa de Maestros a lo mejor se tenga que trasladar un lunes a un país que a lo mejor está a 15 horas de avión, porque fuera de Europa tiene que ser Asia, América. Eh, no lo veo logísticamente posible. Es decir, jugadores que te juegan la Copa de Maestros, que son jugadores que están entre los 8 primeros del mundo, son los que realmente la Copa Davis quiere dentro de su cuadro. Entonces, si tú a un jugador, después de acabar todo el año, jugar un máster, acabar un domingo, le quieres hacer viajar 15 horas con cambio de hora para llegar y competir un martes, creo que lo va a hacer muy poco, lo van a hacer muy pocos jugadores, con lo cual yo creo que eso es prácticamente imposible que pueda suceder. De hecho, Cosmos ya dijo el año pasado que estaba en conversaciones con la Comunidad de Madrid para intentar que la Copa Davis se quedase en Madrid más tiempo, porque también es cierto que no es tan sencillo encontrar una instalación que tenga la capacidad que tiene en este caso la caja mágica, que son 3 pistas cubiertas, porque se juega a final de año, 3 pistas cubiertas, no hay muchas instalaciones que puedan hacer eso. Entonces, Robert, lo veo difícil. Vale, se pone que sonaba fuerte Japón. También tengo que decirte que el dinero mueve montañas, o sea que todo por dinero no se puede hacer, pero es un poco lo que se comentaba, ¿no? Que era realmente complicado sacar la Copa Davis de Europa por el hecho de que los jugadores tenían que viajar muchísimo y les generaba un problema muy grande. Muy bien, tenemos también otra de las personas que está escuchando, Álvaro María Ballester, que te conoce, dice, desde la responsabilidad de crecer como persona, ¿a qué te ha llevado siendo tu trabajo a qué te ha llevado tu trabajo desde pequeña, qué te ha aportado en tu vida tenística, que nos puedes decir a nosotros como entrenadores y trasladar a nuestros jugadores? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, es un poco desde la responsabilidad de crecer como persona, ¿a qué te ha llevado siendo tu trabajo desde pequeña? ¿Qué te ha aportado en tu vida tenística? ¿Qué nos puedes decir a nosotros como entrenadores? Es un poco, pues supongo que será qué consejos das, ¿no? En base un poco a tu experiencia desde tan joven, eh, pues entrenando y consiguiendo el éxito, ¿no? Un poco de cara a un entrenador que pueda transmitir a sus jugadores. Pues mira, yo la experiencia que he tenido como jugadora y que he podido vivir en el circuito también un poco como entrenadora, creo que es muy importante para los entrenadores que el tenis es un deporte individual y obviamente se genera un vínculo muy grande con el jugador, porque es lo que comentábamos, se viaja mucho, se comparte mucho tiempo, pero es importante que el jugador tenga esa independencia para tener la capacidad de tomar decisiones por sí solo. ¿Por qué? Porque esas decisiones por sí solo ya las tiene que tomar en la pista porque está solo. Y el tenis es de los pocos deportes que no está permitido el coaching, con lo cual eh, no es bueno generar esa dependencia del jugador sobre el entrenador porque llega un momento en el que no tiene la capacidad de poder de poder realizar sus propias decisiones. Entonces, el trabajar con el jugador para que ese jugador crezca contigo, ayudarle a que sea mejor jugador y mejor persona, transmitirle unos buenos valores, eh, compartir con él muchas experiencias, pero sobre todo es la parte humana. Es importante, hay que tener en cuenta que el entrenador tiene la responsabilidad sobre ese jugador. Entonces, pasa mucha parte de tiempo con él y suelen ser en edades muy tempranas, es decir, 14, 15 años, es una responsabilidad muy grande. Y esa relación con ese jugador puede marcarlo para toda la vida. Entonces, sobre todo, lo principal
es la persona. Muchos jugadores, no voy a generalizar porque hay de todo, pero no pierden adrede, no la fallan adrede, no hacen mal las cosas adrede. O sea, hay que empatizar mucho con ellos, hay que escucharles mucho, hay que... A mí me gusta mucho trabajar en positivo, es decir, yo aunque le esté corrigiendo un golpe, no se lo estoy corrigiendo en negativo, siempre lo corrijo en positivo, porque en esos momentos de tensión, en esas 200 pulsaciones, estás más sensible, estás más irascible, y un mensaje negativo el jugador lo va a coger de una manera negativa y se va a poner a la defensiva. Entonces, para mí es importante siempre el mensaje en positivo y hacer y reforzar esa parte en la que el jugador tenga la suficiente confianza como para poder gestionar los momentos importantes él solo, sin la necesidad de buscar a alguien fuera. ¿Y por qué es importante esto? Porque eso luego lo va a trasladar a su vida. Es decir, si tú eres capaz de tomar decisiones dentro de la pista, luego fuera de la pista vas a ser capaz de tomar esas decisiones importantes. Pues sería un poquito el mensaje. Yo es lo que he aprendido, más por la parte de entrenadora y que a mí me ha funcionado muy bien. Es decir, una jugadora, sobre todo las jugadoras muy en el caso, bueno, tampoco voy a hablar porque tampoco entrenaba tantas, ¿no? Pero en el caso de Ostapenko, yo me acuerdo que cuando entraba él hacía los coach on court, eh, repasaba el aspecto técnico, el táctico y el psicológico. Y todos ellos lo hacía de forma positiva porque ya tiene suficiente el jugador dentro de la pista que está sufriendo lo que está sufriendo para como que yo vaya a decirle que lo está haciendo todo mal. Pues bueno, oye, tenemos que intentar esta parte mejorarla un poquito o buscar un poquito más esto, en vez de decir, no, esto lo estás haciendo mal. Es un mensaje muy bueno, Anabel? Y ahí también, en relación a otros deportes, como se ve, y además se ven imágenes constantemente en televisión del fútbol, del baloncesto, donde se ve a entrenadores que realmente el mensaje es totalmente negativo. Y efectivamente, como dices tú, sin entender que el jugador pues, puede estar a 200 pulsaciones, o la jugadora, y además muy susceptibles, ¿no? Y es algo que todo el mundo está, bueno, pues totalmente de acuerdo en cambiar esa situación. El mensaje es muy, muy positivo. ¿Eh? Y otra Y pregunta además también también, que tiene. Alberto, en este caso lo trasladamos también a la gestión deportiva. Es decir, si tienes Claro, un equipo de trabajo en el que, como si dijéramos, el trabajador ve a su jefe como alguien en el que si hace algo mal le va a echar la bronca, ese trabajador no va a sacar su 100% porque va a estar muy cohibido. Pues esto es lo mismo, al final la figura del jefe tiene que ser una figura en la que tú te puedas apoyar, que notes esa confianza, que tengas pues esa confianza de decir, oye, mira, me pasa esto, me noto esto, por aquí, ayúdame a esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Sabes? Que no sea en plan, me voy a mi casa y voy a hacer el trabajo porque si no mi jefe me va a echar la bronca. Pues eso lo que va a hacer es que el jugador, en este caso, o el trabajador, en este caso, pierda la motivación, tenga miedo, sufra estrés y de esa manera lo único que se consigue es que no sacar el 100% de ese jugador o de ese trabajador, con lo cual al final te estás tirando piedras contra tu propio tejado. Si yo como entrenadora tengo a la jugadora pensando que si falla yo me voy a enfadar, pues esa jugadora pobrecita no puede jugar, no va a poder jugar, porque si ya tiene la tensión claro. del tenis más la tensión de verme a mí enfadada, es un suplicio. Sin embargo, si ve que desde fuera tiene apoyo positivo, pues la jugadora se va a sentir con más libertad de decir, bueno, pues lo voy a intentar y si no me sale, yo también entrenadora para ayudarme. Muy bien. Vale. Y en relación a eso también, Rafeta Pallarés dice, haciendo referencia a lo que habláis sobre los campeonatos a nivel profesional, en cuanto al apoyo psicológico, ¿las chicas tienen el mismo apoyo que los chicos? Creo que la figura del psicólogo deportivo aún no está implementada del todo con los chicos, pero con las chicas no lo conozco y me gustaría conocerlo. Esto es una mentalidad muy española. O sea, es algo que el español tiene muy interiorizado con que ir al psicólogo es que no estoy loco. O sea, cuando alguien le dice, no, lleve al psicólogo o a lo mejor tienes que tratarte con un psiquiatra, pero y yo no estoy loca. No, no es que estés loca, es que realmente todos en algún momento de nuestra vida hemos podido necesitar ayuda por H o por B y hay grandísimos profesionales que te pueden ayudar a gestionar
ciertos momentos de tu vida que a lo mejor emocionalmente pues no te encuentras bien o que te han pasado cualquier cosa y te está generando un trauma o algo que no puedes superar. Yo no creo que sea más chica o chico, creo que es una mentalidad muy... En Estados Unidos, en países de Europa, Alemania, Francia, el tema del trabajo psicológico es algo que se le da muchísima, muchísima importancia y muchísima prioridad. Sin embargo, en España somos más de hacer muchas horas de, en este caso, tenis en pista y muchas horas de físico y dedicarle poco tiempo al tema psicológico. Y a través del tema psicológico se pueden mejorar muchos más aspectos de la parte técnica y táctica que haciendo muchas horas de tenis. Lo que pasa es que tenemos todavía el cliché ese de psicólogo loco y no tiene nada que ver. Nos cuesta reconocer que podemos llegar a tener un problema y nos cuesta llegar a poder explicárselo a una persona que no conocemos de nada. Pero en realidad siempre se dice, ¿no?, que el cerebro es un, la depresión, por ejemplo, es una de las enfermedades más difíciles que puede llegar a tener el ser humano. Y cuando hablamos de la depresión, es que se está deprimido y no le damos realmente la importancia que tiene. Y esa depresión está generada por nuestros pensamientos, por lo que opinamos de nosotros mismos, porque tenemos un... Vi una conferencia de Imanol Iborra que decía que tenemos un muñequito dentro de la cabeza que es nuestro, lo llaman un impostor, ¿no?, que está todo el tiempo diciéndote las cosas que tú no eres capaz de hacer. Que esto no lo vas a conseguir, que esto no lo vas a hacer, que ya verás que esto lo haces mal, que mira que eres guapa, que mira que eres fea, que mira que eres no sé qué. Siempre tenemos todos un muñequito dentro de la cabeza. Entonces, nuestra capacidad de gestionar ese muñequito, de decirle, oye, mira, no, sí que voy a ser capaz, es lo que te hace el poder progresar. Yo obviamente tengo muchísimos pues, muñequitos en la cabeza y yo personalmente tiendo a esas cosas que me pueden generar cierto respeto o que no me, a lo mejor no me siento capacitada o que no tengo claro si lo voy a hacer bien o mal, no me permito el no hacerlo porque considero que es dar un paso atrás. Por ejemplo, hay momentos en los que pues, hablar en público me cuesta un poco. Pues yo no dejo de hablar en público porque me cueste, lo afronto y hablo en público. Lo haré mejor, lo haré peor. Me ha pasado alguna vez que me he quedado en blanco. Es una situación complicada, pero hay que afrontarlo. No puede ser que porque me haya quedado en blanco una vez, claro, ya no quiera nunca más volver a hablar en público, porque realmente te estás limitando por completo a tu evolución como persona. Y eso te va generando más inseguridad y te va frenando más, con lo cual creo que el psicólogo es fundamental en la vida de todos. Pues responde precisamente Rafeta Paredes, dice muchas gracias, estoy totalmente de acuerdo y espero que esto en un futuro cambie. Estás dando muy buenos consejos para el futuro profesional de todos, ¿eh? Yo también lo comparto. Y ahora sigo también con otra pregunta de Jorge Martín, que dice, hola Anabel, has hablado de la gestión emocional de las jugadoras. ¿Crees que la gestión mental es diferente entre equipos femeninos y masculinos? Sí, sí que considero que es diferente. Creo que el hombre y la mujer, ni mejores ni peores, somos diferentes y la gestión emocional en las chicas es diferente a la de los chicos. Y es porque los hombres quizás sois más racionales y las mujeres somos más emocionales, ¿no?, más viscerales, con lo cual las cosas nos afectan mucho más. Es decir, lo que a un chico le puede, un grito o un le puede hacer reaccionar, a una mujer le va a afectar emocionalmente porque se siente dolida, dañada y se lo toma como algo más personal. ¿Esto quiere decir que somos peores o no? Fuera esa mentalidad, ¿no?, de que las mujeres somos más vulnerables o somos más débiles mentalmente. Creo que todo lo contrario. Creo que la mujer mentalmente es muy fuerte. Lo que pasa que hay que saber gestionarla de una manera diferente a la que es la del chico. Por eso yo, mis experiencias como entrenadora, que lo que he entrenado ha sido a chicas, siempre he considerado súper importante el mensaje siempre en positivo. Eso no quiere decir que yo no, en un momento dado, si una jugadora hace algo mal, no se lo vaya a decir. Pero cómo se dice es súper importante. Y creo, y esto para el chico que antes ha preguntado el tema de los entrenadores, cómo se puede ayudar, creo que también es súper importante la formación de los entrenadores. Porque es lo que comentaba, ellos tienen en sus manos el futuro de muchos jugadores y hay muchos entrenadores
que pueden ser muy buenos, pero que dependiendo cómo den el mensaje puede afectar de una manera u otra al jugador y un jugador que puede ser muy bueno sin querer está cortando su proyección porque el mensaje no le está llegando de la mejor forma. Muy bien, Ya muy los entrenadores. interesante. Muy bien, a ver. Tengo una pregunta aquí de una persona que también conoces, que se llama Vicente García Quijada. Hombre, Dice, Vicente, teniendo en saludos. cuenta, mi amigo Vicente, dice, teniendo en cuenta la globalidad del tenis profesional por todos los países del mundo, hasta que no salga una vacuna y haya restricciones de movilidad, no habrá las mismas posibilidades de competir. Entonces, ¿cómo crees que se solucionará este problema? Cuando salga la vacuna. Claro. Porque yo, por ejemplo, lo que está asociado al mundo del tenis, o sea, lo que se refiere al tenis, la ITF no va a permitir que se pueda realizar un evento en el que todos no tengan las mismas posibilidades de ir a competir. Es decir, si en un momento dado Estados Unidos tiene la prohibición de entrada a España, no puedes hacer un evento en España internacional en el que un americano no pueda participar, porque no es justo, le estás quitando la posibilidad de coger puntos, le estás quitándole ventaja, le estás dando ventaja a los demás, con lo cual va a ser algo difícil. Sinceramente creo que la economía mundial no se puede frenar durante mucho más tiempo, esto tiene que volver a activarse y va a haber unos protocolos extremos. Se va a limitar muchísimo, pues a lo mejor no te dejan viajar con todo el equipo que tú viajas, lo limitan a lo mejor a una o dos personas, te hacen entrar el país con la prueba del COVID, o sea, que es negativa. Se van a medir las medidas de una manera muy bestia. Pero yo, por ejemplo, tengo la opinión que creo que este año no se va a volver a jugar tenis. O sea, ¿este año te refieres hasta septiembre o hasta diciembre incluso? No, no, hasta el 2000, yo creo que hasta el 2021 no va a haber más tenis. ¿Sí? Y lo que comentábamos un poco de que pudiera ser sin público, ¿no ves que a lo mejor pueda ser esa opción que, bueno, tanto como comentabas para el fútbol, ¿no? Pues la gente que está en casa pueda seguir viendo jugar a grandes tenistas, ¿no? En la televisión, ¿o no lo ves realmente factible? Lo veo más por lo que te digo, por el tema de que tienes que viajar. O sea, Claro, ahora, por ejemplo, cualquier jugador que quisiese venir a España tiene que pasar 15 días de cuarentena. Un jugador de tenis va semana a semana. No puedes en cada país que llegues hacer 15 días de cuarentena si los torneos van seguidos. Claro, vale, la Unión Europea a lo mejor puede llegar a un consenso de hacerlo todos de la misma manera, pero eso solo la Unión Europea, pero y los americanos lo harán a su manera, y Argentina lo hará a su manera, y Brasil lo hará a su manera. Y lo que pasa con esto es que cada país está llevando el proceso como que empezó China, luego llegó Italia, luego llegó a España, luego se ha ido a Francia, es como que va en cadena. Y Estados Unidos está ahora en una situación horrible. O sea, es el país que peor está con diferencia. Entonces, como cada uno va a su ritmo, no sabes en qué momento va a estar todo equiparado para poder abrir como si dijésemos todo el espacio aéreo y que haya movimiento mundial. Entonces, hasta que no haya movimiento mundial, por mucho que España avance y esté súper bien en junio, si Estados Unidos tiene el espacio aéreo cerrado, yo no puedo ir a jugar el US Open. Entonces, claro, aunque lo quieras hacer sin público, si no hay jugadores. claro, es complicado. Y el hecho de a lo mejor hacerlo a nivel nacional, imagínate en España que hagan algún tipo de campeonato únicamente con las jugadoras nacionales, un poco pues para paliar esa ausencia de campeonatos internacionales. Sí, de hecho lo están haciendo. O sea, la federación ya ha anunciado que va a hacer torneos a nivel nacional para que las jugadoras puedan competir. Creo que es importantísimo porque al final Ah, frenar a una jugadora que está acostumbrada a tener 10, 15 días de vacaciones en un año, teniendo en cuenta que llevan 2 meses paradas y si no hubiese más torneos en lo que va de año sería desde marzo hasta diciembre. O sea, sería casi 9 meses sin competir. Eso es una parada brutal. Entonces, que se haga un circuito a nivel nacional a las jugadoras les ayuda un montón porque entran otra vez en el ritmo de competición, sientes un poco la adrenalina, no es lo mismo entrenar que competir, ya sientes la adrenalina, la responsabilidad, aunque sea un torneo pequeñito, al final todas las jugadoras quieren ganar
Entonces, sentir esas mariposas y volverte a sentir jugadora y en competición es súper importante. Entonces, ahí se está haciendo una buena gestión. Muy bien. Vale, Anabel, pues bueno, hemos llegado ya al final. La verdad es que ha sido muy interesante. Bueno, pues la verdad es Muchas que gracias. hemos tenido una visión excepcional, tanto tuya, conociendo una parte personal que no conocíamos y luego pues también a nivel profesional un poco dándonos las pautas que realmente pues bueno, nos da una visión mucho más amplia del deporte y del tenis, ¿no? Con lo cual pues te lo agradecemos muchísimo, Anabel. La verdad es que el que hayas podido acompañarnos pues es la verdad un privilegio, Anabel, te lo agradecemos de verdad. Y has dado consejos también muy, muy buenos para todas aquellas personas que, bueno, pues tanto en la gestión o a nivel de entrenamiento, pues puedan tener algunas pautas que les pueden ayudar. Entonces, pues nada, a ver, bueno, como sabes, seguimos ahí en contacto y cualquier cosa, pues también pues, iremos hablando para ir viendo posibilidades. Y nada, pues agradecer al resto de personas también, tanto a los alumnos como a las personas que han estado escuchando y también la participación, las preguntas que han hecho. Y luego también recordar que el vídeo pues se enviará mañana también a aquellas personas, pues si hay alguien que no lo ha podido escuchar y luego quiera verlo. Y bueno, pues nada, emplazar a las personas a que puedan escuchar el próximo webinar. Agradecer también al equipo de la cátedra de la Universidad Politécnica de Valencia, con César Ibarren, José Gómez, Javier Pérez, Pepe, Carlos, Adrián, todas las personas que hacen posible el que se puedan realizar este tipo de eventos. Y nada, te dejo, Anabel, cerrar y que te puedas despedir de todas las personas que han venido. Sí, yo en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a compartir este ratito con todos vosotros. Siempre he tenido ahí esa espinita de que me habría gustado pues el poder tener esa experiencia, ¿no? de estudiar una carrera, un máster, así que compartir con vosotros este ratito ha sido súper agradable y sobre todo dar las gracias a todas las personas que han estado con nosotros hoy, ¿no? Al final, simplemente me gusta compartir mi experiencia desde la más humilde de las posibilidades, ¿no? El poder transmitir todas las experiencias que yo he tenido y que creo bueno, que la gestión deportiva es algo impresionante, que a mí me gusta mucho y que he tenido la suerte de poder vivir con el BBVA Open Ciudad de Valencia y creo que es vale la pena y entonces pues bueno, el poder estar aquí con vosotros un ratito me ha hecho muchísima ilusión, así que agradeceros a todos los que han estado, que nos han visto y que bueno, que aquí me tenéis para lo que queráis, la verdad, que me encanta estar con vosotros, creo que esto es algo muy importante y siempre podéis contar conmigo. Muchísimas gracias, Anabel. Muchas Bueno, un gracias a fuerte abrazo. todos. Chao. Vale. Hasta luego, gracias.